Este fanfic es irreal y grosero, los personajes son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Saludos a todos los miembros del canal. Y saludos a ti que decidiste ver este video. Eres un crack. Espero que te suscribas, des like y me digas qué opinas en los comentarios. Me apoyaría muchísimo a seguir haciendo videos. Gracias por su apoyo. 10 de abril de 2006. El aire en la sala de reuniones era denso, cargado de esa electricidad particular que precede a las grandes decisiones. Yoshiro Tanaka, el principal accionista de KZ Network y representante de la mesa de inversores, ocupaba la cabecera. Frente a él, desplegados en un semicírculo imperfecto, estaban los demás. Ichigo ocupaba el flanco izquierdo. Takeshi Mochizuki, el gerente general de KZ Network, estaba a su lado, con su porte imperturbable. Evan Kazuki se mantenía de pie junto a la pizarra, con los brazos cruzados. Y frente a ellos, formando un bloque compacto, las 5 chicas de Bekomachi: Nino, Meimei, Ari, Watanabe y Ai. Sentadas en fila, con las espaldas rectas y las manos sobre el regazo, como un tribunal silencioso que aún no había emitido su veredicto. Escuchen, dijo Yoshiro, y su voz tenía esa cualidad grave y modulada de los hombres que están acostumbrados a que los escuchen sin interrupciones. Necesitamos volver al carril. Volver a lo que fue Bekomachi. Consigno Abe o Star Terrain. Eso es lo que funcionó. Eso es lo que quiere el público. Meimei se removió en su asiento. No estamos fabricando muñecos, dijo, y su voz cortó el aire como un cuchillo. No podemos replicar esas canciones. Yoshiro la miró por encima de sus gafas doradas. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Tú eres solo un idol. Tú cantas y bailas. Las decisiones las tomo yo. Pero antes de que el silencio pudiera convertirse en sentencia, Evan se apartó de la pizarra. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su iPod Classic. Lo conectó al altavoz portátil que alguien había dejado sobre la mesa, y sin pedir permiso, sin hacer comentarios, pulsó el botón de reproducción. El primer fragmento que sonó fue R&B. El golpe de batería se escuchó, lento pero pesado, acompañado por un bajo profundo. El ritmo con un vaivén relajado, como un balanceo constante, llenando la sala con una calidez que parecía fuera de lugar en aquel entorno de formica y fluorescentes. Duró apenas 15 segundos. Luego, sin transición, llegó el hip hop. Un ritmo seco, contundente, que golpeaba el pecho como un segundo latido. 15 segundos más. Y luego el rock. Una guitarra distorsionada que rasgaba el aire como un animal herido. Evan recorrió la sala mientras los fragmentos sonaban. Sus pasos eran lentos, medidos, y sus ojos iban de un rostro a otro, leyendo las reacciones que nadie se molestaba en ocultar. Los fragmentos terminaron. Evan apagó el hip-hop con un clic seco y se quedó de pie en el centro de la sala, con el aparato todavía en la mano. ¿Qué supone que es eso?, preguntó Yoshiro, y su tono no era hostil, sino genuinamente curioso. Estilos, respondió Ichigo, sin levantar la vista de sus propias manos. Música, añadió Nino, y en su voz había un filo de orgullo que no intentaba disimular. Yoshiro se recostó en su silla. El respaldo crujió bajo su peso. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa, un gesto que Evan reconoció al instante porque era el mismo que él hacía cuando estaba a punto de tomar una decisión. Las fórmulas funcionan, dijo finalmente, y su voz recuperó ese tono de autoridad que no admitía réplica. Sigamos con lo que hizo un fenómeno a Bekomachi. Lo que les dio los números que tienen. Lo que las puso en el mapa. Ichigo se inclinó hacia adelante. No queremos solo repetir las cosas, dijo, y su voz era más suave de lo habitual, pero no menos firme. Queremos crear algo nuevo. Algo que no se haya visto antes. Las fórmulas funcionan, repitió Yoshiro, como si fuera un mantra. Ya intentamos con sus fórmulas. La voz de Evan resonó en la sala con una autoridad que no necesitaba gritos para imponerse. Se apartó de la pizarra y caminó hacia la mesa con pasos lentos, dejando que sus palabras flotaran en el aire antes de continuar. Ya lo intentamos, repitió, y esta vez su tono era más suave, más íntimo, como si estuviera compartiendo una confidencia. Y miren cómo terminó. Críticas. Fracaso. Un álbum que nadie quiere escuchar. Se detuvo frente a Yoshiro y lo miró directamente a los ojos. Ahora me toca a mí. Ahora nos toca a nosotros. Vamos a mejorarlo. Hizo una pausa. Llamaremos al álbum Alchemy, dijo Evan, y la palabra resonó en la sala como una campanada.
Tomamos todo el potencial que tenemos y lo transformamos en oro. Yoshiro arqueó una ceja. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero Evan lo captó. «Están conscientes de que la industria japonesa funciona por una razón», dijo el accionista, y su tono era más cauteloso ahora, menos sentencioso. «No podemos estar cambiándolo así como así. Hay reglas. Hay estructuras. Hay un público que espera ciertas cosas. No me malinterpretes, querido». Evan apoyó las palmas sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Todo su cuerpo estaba inmóvil, concentrado en un único punto. Las palabras que estaban a punto de salir de su boca. «Será un disco de J-Pop», dijo. «Con el impacto de todos esos géneros que acabas de escuchar. La grandeza del rock. El ingenio del hip hop. La presencia del R&B». Hizo una pausa, dejando que las palabras se posaran en el aire como copos de nieve. «Será una experiencia musical. Mezclaremos géneros, cruzaremos límites, hablaremos otras lenguas si queremos». Un murmullo recorrió la mesa. Las chicas intercambiaron miradas. Nino apretó los puños con más fuerza. Meimei sonrió, una sonrisa pequeña y peligrosa. Aria sintió, con los ojos muy abiertos. Watanabe seguía impasible, pero algo en su postura, los hombros ligeramente más relajados, la respiración más pausada, indicaba que estaba escuchando. Y Ai seguía mirando a Evan con esos ojos que no revelaban nada y que, al mismo tiempo, lo revelaban todo. «¿Tú qué dices, Ichigo?», preguntó Yoshiro, girándose hacia el presidente de la agencia. Ichigo se tomó un momento antes de responder. Levantó la vista hacia Yoshiro, y en sus labios se dibujó una sonrisa cansada pero firme. «Estoy, con el grupo», dijo. Yoshiro asintió lentamente, como si estuviera procesando una información que no terminaba de encajar en sus esquemas. Luego se giró hacia Takeshi, el gerente general de KZ Network, que había permanecido en silencio durante toda la reunión. «¿Y tú, Takeshi? ¿Qué opinas?» «La fortuna favorece a los valientes», dijo, y depositó la taza sobre la mesa con un golpecito seco. Yoshiro soltó un suspiro. No era un suspiro de rendición, sino de resignación pragmática. El suspiro de un hombre que sabe que ha perdido una batalla pero que todavía no ha perdido la guerra. «No me hagan lamentarlo», dijo, y su voz recuperó ese tono de autoridad que nunca lo abandonaba del todo. «No estoy diciendo que sí. Solo digo que...», hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Solo digo que estoy dispuesto a escuchar». Fue entonces cuando Evan se plantó frente a él. Sin la mesa de por medio. Sin barreras. Solo dos hombres frente a frente, con el futuro de Beko Machi suspendido entre ellos como una espada de Damocles. «Yo sé que a un hombre con su gusto sin igual no le da miedo correr riesgos», dijo Evan, y su voz era más grave ahora, más íntima, como si estuviera compartiendo un secreto que solo ellos dos podían entender. Yoshiro lo miró fijamente durante un largo momento. Sus ojos, tras los cristales de las gafas, eran indescifrables. «Eres gracioso», lo señaló Evan, el silencio que siguió fue breve, apenas un instante de suspensión antes de que la sala entera pareciera exhalar al mismo tiempo. «Está bien», dijo Yoshiro finalmente, y su voz ya no era la del accionista que impone condiciones, sino la del hombre que ha decidido apostar por algo en lo que no termina de creer. «Tienen su oportunidad. Una. Solo una». Levantó un dedo. «Pero quiero ver avances. Quiero escuchar demos. Quiero saber que esto no es solo una bonita presentación con fragmentos de canciones que no son suyas». «Los tendrá», dijo Evan. «Más les vale». Yoshiro se puso de pie y recogió su maletín de la silla contigua. «Porque si esto falla, no habrá tercera oportunidad. Ni para ustedes, ni para la agencia, ni para nadie en esta sala». Caminó hacia la puerta con pasos firmes, seguido por Takeshi, que se despidió con una inclinación de cabeza apenas perceptible. La puerta se cerró tras ellos con un clic suave, y el silencio que dejaron a su paso fue tan denso que se podía masticar. Evan se quedó de pie en el centro de la sala, con el hipop todavía en la mano y el corazón golpeándole el pecho como un tambor desbocado. Miró a las chicas. Las chicas lo miraron a él. «Alchemy», dijo Meimei, probando la palabra como quien prueba un caramelo desconocido. «Me gusta». «A mí también», añadió Nino. «Es un buen nombre», convino Ari, con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Watanabe asintió. Y Ai no dijo nada. Solo sonrió. Esa sonrisa pequeña y real que Evan había aprendido a atesorar como un regalo. «Bueno», dijo Ichigo, poniéndose de pie y estirando la espalda con un crujido audible. «Parece que tenemos trabajo que hacer». «Mucho trabajo»,
corrigió Evan. Pues más vale que empecemos ya. Ichigo señaló la puerta con la barbilla. Porque el reloj está corriendo. Y así, en una sala de reuniones que había visto días mejores, con una pizarra llena de anotaciones y una mesa de formica que había sobrevivido a innumerables crisis, Bekomachi dio el primer paso hacia su renacimiento. No sabían si Alchemy sería un éxito o un fracaso. No sabían si las fórmulas que estaban a punto de romper los llevarían a la gloria o al desastre. No sabían nada, en realidad, salvo una cosa. Estaban juntos. Y eso, por ahora, era suficiente. 13 de abril de 2006. Evan estaba sentado en la tarima. El edificio de la granja que había sido adaptado como estudio era grande, lo suficiente como para albergar aquella plataforma de madera que alguien había construido años atrás con más entusiasmo que habilidad. Las tablas crujían bajo cualquier peso, los clavos asomaban en las esquinas como dientes torcidos, y la pintura blanca se descascarillaba en largas tiras que se enroscaban sobre sí mismas como serpientes de papel. La noche anterior había terminado en celebración. La tarta de aniversario, los vasos de refresco alzados en un brindis improvisado, las risas que resonaban en la vieja granja como si quisieran despertar a los fantasmas que dormían en sus rincones. Pero aquella euforia se había disipado con la luz del alba, y ahora, a media mañana, el estudio estaba tan callado como antes de su llegada. Las chicas se movían por el espacio con una languidez que delataba la resaca emocional de los últimos días. Nino revisaba partituras junto a la ventana, Meimei estiraba los músculos apoyada contra la pared, Watanabe miraba su celular en un rincón, Harry se había sentado en el suelo con las piernas cruzadas y la mirada perdida en el horizonte de arrozales, y Ai permanecía de pie junto a la puerta, mirando su celular. Evan las miró desde su posición en la tarima. Vio los hombros caídos, las ojeras mal disimuladas, la tensión que todavía flotaba en el aire como el polvo que entraba por las ventanas abiertas. Y supo, con esa certeza que solo aparece en los momentos de claridad absoluta, que no iba a dejar que aquello volviera a pasar. No iba a dejar que el silencio las devorara. No otra vez. Se levantó. Desapareció por la puerta trasera sin decir nada. Durante un par de horas, nadie supo dónde estaba. Nino supuso que habría ido al pueblo a comprar algo. Meimei opinó que probablemente se había quedado dormido en algún rincón. Harry pensó que quizás necesitaba estar solo. Watanabe no opinó nada. Y Ai, simplemente, esperó. Conocía a Evan lo suficiente como para saber que, cuando desaparecía de aquella manera, era porque estaba tramando algo. Y sus tramas, para bien o para mal, nunca dejaban a nadie indiferente. Cuando volvió, ya no era el mismo. La puerta se abrió con un golpe seco que resonó en toda la granja, y Evan Kazuki entró en el estudio como un huracán contenido. Las chicas levantaron la vista. Y lo que vieron las dejó incrédulas. Vestía una chaqueta de cuero rojo brillante con detalles negros en forma de V que descendían desde los hombros hasta el pecho, ajustada sobre una camiseta oscura que se pegaba a su torso como una segunda piel. Llevaba pantalones rojos ceñidos que se estrechaban en los tobillos, calcetines blancos impecables y zapatos negros de cuero que relucían bajo la luz de los fluorescentes como si acabaran de ser pulidos. El conjunto creaba una silueta tan llamativa como inconfundible. Era una réplica exacta de la que Michael Jackson había usado en el videoclip de Thriller. A la tarima todos. A la tarima todos. Su voz retumbó en las paredes de madera como un trueno. Las chicas se quedaron inmóviles durante un segundo, procesando la imagen que tenían delante. Luego, una por una, sus expresiones fueron cambiando. Evan, ¿qué estás? Iba a preguntar Nino, pero la frase se le murió en los labios. Harry y Meimei se rieron. Fue una risa que brotó sin permiso, una explosión de incredulidad y alegría que llevaba días contenida y que por fin encontraba una salida. Watanabe negó con la cabeza, pero en sus labios se dibujó una pequeña curva. Y Ai se quedó mirando. Con esos ojos índigo que no revelaban nada y que, al mismo tiempo, lo revelaban todo. Pero no pudieron continuar porque la música empezó a sonar. Los primeros acordes de Thriller llenaron el estudio como una corriente eléctrica. El sintetizador grave, el bajo palpitante, ese ritmo que todo el mundo conocía y que nadie podía escuchar sin sentir un escalofrío. Evan caminaba lentamente alrededor de las chicas mientras sonaba la introducción, arrastrando los pies con movimientos torpes y entrecortados, los brazos extendidos hacia adelante, la cabeza ladeada en un ángulo imposible. Como un zombie. Como el zombie que Michael Jackson había inmortalizado 23 años atrás, en aquel videoclip que había cambiado la historia de la música para siempre.
Las chicas lo miraban con una mezcla de diversión, incredulidad y confusión. Pero no lo detenían. No podían. Algo en aquella actuación, en el descaro, en la teatralidad, en la absoluta falta de vergüenza, las mantenía clavadas en su sitio. Y entonces Evan empezó a cantar. Su voz se elevó por encima de la música, grave y rasgada, cargada de una teatralidad que no era fingida sino profundamente sentida. No era una imitación. Era una posesión. Como si el espíritu del rey del pop hubiera descendido sobre aquella vieja granja de Miyazaki y hubiera tomado prestado el cuerpo de un productor ecuatoriano que no sabía cuándo parar. Se acercó a Nino mientras cantaba. Ella retrocedió un paso, conteniendo la risa. Luego a Mei Mei, que lo miró con los brazos en jarra y una ceja arqueada, desafiándolo a seguir. A Watanabe, que no se movió ni un milímetro, pero cuyos ojos brillaban con una chispa de diversión. A Ari, que se tapó la boca con las manos para ahogar una carcajada. Y a Ai, que lo observaba con esa expresión indescifrable que él había aprendido a interpretar como estás completamente loco, pero sí. Fue entonces cuando algo cambió. Quizás fue un paso involuntario de Abby, que se movió al ritmo de la música sin darse cuenta. Quizás fue el pie de Mei Mei, que empezó a marcar el compás contra el suelo de madera. Quizás fue un movimiento de Nino, que dio un paso hacia la tarima sin pensar. El caso es que, una por una, las chicas empezaron a seguirlo. No como una coreografía ensayada, no había coreografía, no había ensayo, sino como un impulso colectivo. Como si la música las hubiera poseído también a ellas. Subieron a la tarima entre risas y empujones, tropezando con las tablas sueltas y con los pies de las demás. Y cuando el último acorde de Thriller se desvaneció en el aire, las 5 estaban allí, de pie junto a Evan, con el pecho agitado y las mejillas sonrojadas y una energía nueva brillándoles en los ojos. Evan las miró. Su chaqueta roja relucía bajo la luz de los fluorescentes, y una gota de sudor le resbalaba por la sien. Sonrió. Una sonrisa ancha, genuina, de esas que hacía tiempo que no le salían sin esfuerzo. ¿Saben por qué hice eso? Porque eres un loquito, respondió Mei Mei, sin dudar ni un segundo. Aparte. Evan levantó un dedo, como un profesor a punto de dar una lección. Para responder por qué hice esto, hay que responder otra pregunta. ¿Qué son los videoclips? Las chicas se miraron entre sí. ¿Promocionales? Se aventuró Watanabe, con esa voz suya que nunca revelaba si estaba hablando en serio o en broma. Incorrecto. ¿Una expresión artística? Preguntó Ari, inclinando la cabeza como un pájaro curioso. ¿Es pregunta o afirmación? Afirmación. Ari levantó la barbilla con un gesto desafiante. Cerca. ¿Una manera de conectar con el público? Intentó Nino, que había estado observando la escena con los brazos cruzados y una sonrisa contenida. Más cerca. Ay, ya dilo de una vez, maldita sea. Estalló Mei Mei, dando una patada contra el suelo que hizo crujir una de las tablas sueltas. Evan soltó una carcajada. Siempre tan regañona, Mei. Arruinas la sorpresa. Bailaste como un zombie delante de nosotras para demostrar tu punto. Mei Mei lo señaló con un dedo acusador. ¿Qué más expectación quieres? Un videoclip es todo lo que dicen, y más. Evan caminó hacia el centro de la tarima y se giró hacia ellas, abarcándolas con la mirada. Thriller redefinió la manera de ver los videoclips, así como redefinió la música en general. No fue solo una canción. Fue una historia. Una experiencia. Algo que la gente no solo escuchaba, sino que veía, que sentía, que recordaba mucho después de que la música terminara. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Y eso es exactamente lo que nosotros vamos a hacer. Las chicas guardaron silencio. Incluso Mei Mei, que siempre tenía una réplica preparada, se quedó callada. Un videoclip es una forma de empaparse en la música, continuó Evan. De crear una historia. ¿Quieren ser artistas, no es así? Bueno, aquí tienen el camino. Creando una historia que pueda conectar el dinero, los intereses, el arte y la gente, y lograr que todo encaje a la perfección. Su voz se volvió más suave, más íntima, como si estuviera compartiendo un secreto que solo ellas podían oír. Sé que suena a locura. Pero es la única manera. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. No era el silencio de la tensión, ni el de la incertidumbre, ni el de la derrota.
Era el silencio de 5 chicas que acababan de ver un camino donde antes solo había un muro. 5 chicas que, por primera vez en mucho tiempo, empezaban a creer. Y fue la primera en hablar. ¿Y qué historia vamos a contar? Evan sonrió. Era una sonrisa que le ocupaba toda la cara, una sonrisa que no necesitaba traducción. Eso, dijo, lo vamos a decidir juntos. 14 de abril de 2006. El porche de la granja se asomaba a los arrozales como un balcón sobre un océano verde. Las montañas de Miyazaki se recortaban contra el cielo del atardecer, tiñéndose de un violeta profundo que se desvanecía en el horizonte, y el aire olía a tierra húmeda y a flores silvestres y a ese humo lejano de las hogueras que los agricultores encendían al caer la noche. El chirrido de los grillos empezaba a poblar el silencio. Nino estaba sentada en el borde del porche, con las piernas colgando sobre la hierba y un cuaderno abierto sobre el regazo. Era un cuaderno de letras. Llevaba trabajando en él desde que se convirtió en idol, en los ratos libres que le dejaban los ensayos. Nadie lo sabía. Nadie se lo había preguntado. La puerta de madera crujió a su espalda. Nino no se giró. Reconoció los pasos antes de que él dijera una sola palabra. Eran unos pasos que conocía demasiado bien, unos pasos que había aprendido a identificar en los pasillos de Ichigo Productions, en los ensayos, en aquella noche que ninguno de los dos mencionaba pero que flotaba entre ellos como un fantasma. ¿Estás ocupada? La voz de Evan sonó más suave de lo que ella recordaba. Depende de para qué, respondió Nino, sin levantar la vista del cuaderno. Evan se quedó de pie junto a la puerta, sin atreverse a acercarse del todo. Sus dedos tamborilearon contra su muslo, y su mirada recorrió el porche como si estuviera buscando algo que no sabía muy bien qué era. Quería hablar contigo. Pues habla. No es tan fácil. Nino cerró el cuaderno. Lo dejó a un lado, y por fin levantó la vista hacia él. Sus ojos, normalmente tan expresivos, eran ahora 2 pozos oscuros e indescifrables. Nada es fácil contigo, Evan. Ya deberías saberlo. Lo sé. Evan dio un paso hacia ella. Luego otro. Se detuvo a 1 metro de distancia, dejando un espacio prudencial entre los dos. Por eso he tardado tanto en venir. Se quedaron en silencio durante un momento. El viento agitó los arrozales, creando ondas verdes que se perseguían unas a otras hasta perderse en el horizonte. Una araña había atrapado a una mariposa monarca. Necesito tu ayuda, dijo Evan. Nino arqueó una ceja. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero cargado de escepticismo. ¿Mi ayuda? Repitió, como si la palabra le resultara extraña. ¿Para qué? Para hacer alchen. Y Evan se metió las manos en los bolsillos. Su postura era relajada, pero sus nudillos estaban blancos de apretar los puños. Nino lo miró fijamente durante un largo momento. Luego soltó una risa corta, sin humor. ¿Y por qué yo? Porque tú sabes hacerlo. Hay mucha gente que sabe hacerlo. No como tú. Evan negó con la cabeza. Tú ayudabas a Higuchi con las letras y las mezclas. Tú entiendes la música japonesa de una forma que yo nunca voy a entender, por muchos años que viva aquí. Hizo una pausa. Te necesito. Sin ti, esto no va a funcionar. Nino desvió la mirada hacia el horizonte. Sus dedos juguetearon con el borde de su manga. El silencio se alargó durante 1 minuto entero. ¿Quién te lo contó? Preguntó finalmente, sin mirarlo. Lo de Higuchi. Evan dudó. Podía mentir. Podía decir que lo había descubierto por su cuenta, que había visto las partituras, que había atado cabos. Pero mentirle Nino en ese momento, después de todo lo que había pasado, habría sido como escupirle en la cara. ¡Ay!, dijo. Nino se quedó muy quieta. Sus hombros se tensaron 1 milímetro, y sus dedos se cerraron sobre la tela de su manga. Claro, murmuró. ¡Ay! Ella no me lo dijo para traicionarte. Evan dio un paso hacia ella, y esta vez no se detuvo a 1 metro de distancia. Se sentó en el borde del porche, a su lado, pero dejando un espacio entre los dos. El espacio justo para que no se tocaran. Me lo dijo para ayudarme. Para que entendiera que no estaba solo. Para que dejara de comportarme como un idiota. Pues qué amable de su parte. El sarcasmo en la voz de Nino era un escudo. Nino. ¿Qué? No voy a fingir que no pasó nada entre nosotros. Evan habló con los ojos fijos en el horizonte, en las montañas que se teñían de violeta. No voy a fingir que no fue incómodo. Que no es incómodo ahora. Pero esto, hizo un gesto vago con la mano, abarcando la granja, el estudio, el cuaderno que Nino había dejado a un lado. Esto es más grande que nosotros.
Más grande que lo que pasó. Más grande que cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? Nino se giró hacia él. ¿Incluso más grande que el hecho de que entraste en mi apartamento y viste lo que viste? El golpe fue directo. Sin preliminares. Sin anestesia. Evan sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Abrió la boca. La cerró. Sus dedos se aferraron al borde del porche con una fuerza que le blanqueó los nudillos. ¿Cómo sabes qué? No soy estúpida, Evan. Nino soltó una risa amarga. Desapareces una noche, vuelves a la mañana siguiente con cara de haber visto un fantasma, y a los pocos días Ichigo me llama a su oficina y me dice que está preocupado por mi bienestar. Hizo una pausa. No hizo falta ser un genio para atar cabos. Nino, yo no se lo contaste a nadie más. Nino lo interrumpió, y su voz se suavizó un poco. Lo sé. Ichigo me dijo que solo lo sabíais él, tú y Miyako. Y que ninguno de los tres iba a hacer nada sin mi consentimiento. Hizo otra pausa. Eso, te lo agradezco. Evan se quedó callado. No sabía qué decir. Había venido preparado para hablar de música. No para esto. No estoy loca, dijo Nino, en voz baja. Evan no respondió, no es una obsesión. Bueno, sí lo es. Pero no es, se pasó una mano por el pelo, apartándose un mechón rebelde de la frente. No es como tú crees. No quiero hacerle daño. Nunca le haría daño. Solo intentas entenderla, completó Evan. Nino lo miró. Sus ojos, por primera vez en toda la conversación, mostraron algo parecido a la vulnerabilidad. Sí. Lo entendí aquella noche. Evan se giró hacia ella. Su voz era más suave ahora, más cálida. No lo comparto, no creo que sea sano, pero lo entiendo. Y no voy a fingir que no lo vi. Pero tampoco voy a usarlo en tu contra. Porque no es mi secreto. Es tuyo. Y yo no soy nadie para contarlo. Nino sostuvo su mirada durante un segundo. 2. 3. Luego apartó la vista. Eres un idiota, dijo. Lo soy. Evan asintió. Un idiota que se cuela en mi apartamento, que me grita en los ensayos, que me ignora durante semanas, y que ahora viene aquí a pedirme que escriba canciones con él como si no hubiera pasado nada. No como si no hubiera pasado nada. Evan negó con la cabeza. Precisamente porque ha pasado todo. Porque hemos pasado por todo. Por eso sé que eres la única que puede hacer esto conmigo. Nino cogió el cuaderno que había dejado a un lado. Lo sostuvo entre las manos durante un momento, sopesándolo, como si estuviera decidiendo algo muy importante. Luego, lentamente, se lo tendió a Evan. Léelo. Evan lo cogió. Sus dedos rozaron los de Nino durante una fracción de segundo, y ambos se quedaron muy quietos, como si aquel contacto mínimo hubiera activado una alarma silenciosa. Pero ninguno de los dos retiró la mano. ¿Estás segura?, preguntó Evan. No. Nino esbozó una sonrisa pequeña, apenas un esbozo. Pero léelo de todas formas. Evan abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de letras, de tachones, de flechas que conectaban unas frases con otras y de anotaciones en los márgenes escritas con una caligrafía apretada. Había canciones enteras. Había estribillos sueltos. Había ideas que no terminaban de cuajar y otras que brillaban con una luz propia. Pero había algo más. Algo que Evan no esperaba encontrar. Entre las letras, escondidas como tesoros, había anotaciones sobre las otras chicas. Sobre Mei Mei. Rango vocal limitado, pero gran presencia escénica. Necesita estribillos cortos y contundentes. Sobre Ari. Su punto fuerte es la emoción. Las baladas le quedan mejor que a nadie. Sobre Watanabe. No le gusta el centro de atención, pero su voz tiene un tono muy particular. Ideal para segundas voces y armonías. Y sobre Ai. Centro absoluto. Necesita espacio para brillar, pero no demasiado. Si se le da todo, eclipsa a las demás. Si se le da poco, se apaga. El equilibrio es clave. Evan levantó la vista del cuaderno. Miró a Nino. Nino lo miraba a él, con una expresión que era a la vez desafiante y aterrada. Esto es, Evan buscó la palabra. No la encontró. Esto es increíble. Son solo notas. Es lo que necesitamos, Evan negó con la cabeza, hojeando las páginas con una avidez casi febril. Llevo meses intentando entender cómo funciona este grupo, cómo funciona la música japonesa, cómo encajar todas las piezas. Y tú lo tienes aquí. Lo has tenido todo este tiempo. No es para tanto. Sí lo es. Evan cerró el cuaderno y la miró directamente a los ojos.
Nino, esto es lo que va a hacer que Alchemy funcione. Tu oído. Tu conocimiento. Tus letras. Hizo una pausa. No soy yo quien va a salvar este álbum. Eres tú. Yo solo soy el que pone la locura. Tú pones el orden. El sentido. La estructura. Sin ti, esto no es nada. Nino se quedó en silencio. El viento agitó su cabello, y ella se apartó un mechón de la frente con un gesto automático. Cuando habló, su voz era apenas un murmullo. No sé si puedo trabajar contigo. ¿Por lo que pasó entre nosotros? Por todo. Nino lo miró, y en sus ojos había algo que Evan no había visto antes. Era miedo. El miedo de alguien que ha estado mucho tiempo escondida y que, de repente, se ve obligada a salir a la luz. Por lo que pasó entre nosotros. Por lo que viste en mi apartamento. Por cómo me trataste durante meses. Por todo. Evan asintió lentamente. No intentó defenderse. No intentó justificarse. Solo asintió. Lo entiendo, dijo. Y no voy a pedirte que lo olvides. No voy a pedirte que me perdones. Solo te pido una oportunidad. Una oportunidad para demostrarte que esto no es lo mismo. Que yo no soy el mismo. Que podemos hacer algo grande juntos. Algo que no dependa de lo que pasó. De lo que viste. De lo que vimos. ¿Y si no funciona? Entonces habremos fracasado. Evan se encogió de hombros. Pero al menos lo habremos intentado. Nino lo miró durante un largo momento. Luego, para sorpresa de Evan, soltó una risa corta. Una risa que no era de humor, sino de pura incredulidad. Eres un desastre, Evan Kazuki. ¿Y qué me dices? ¿Cuál tu respuesta a la propuesta de este desastre? Evan sonrió, y era una sonrisa cansada pero genuina. Nino suspiró. Cogió el cuaderno de las manos de Evan y lo abrió por una página al azar. La estudió durante un momento, con el ceño ligeramente fruncido. Luego, sin levantar la vista, dijo. Hay una canción aquí. La escribí hace un par de noches. No sé si sirve para Alchemy, pero, déjame verla. Nino le tendió el cuaderno. Sus dedos volvieron a rozarse, y esta vez ninguno de los dos apartó la mano tan rápido. Evan leyó la letra en silencio. Sus ojos recorrían las líneas escritas con caligrafía apretada, y su expresión fue cambiando lentamente. De la curiosidad a la sorpresa, de la sorpresa a la admiración. Esto es justo lo que necesitábamos, dijo, levantando la vista. ¿En serio? En serio. Evan señaló una de las estrofas. Esto, con un arreglo de rock suave, y esto otro con un puente de R&B, levantó la vista hacia ella. Nino, esto es bueno. Es muy bueno. Nino sintió algo cálido en el pecho. Algo que no sabía nombrar pero que le hizo bajar la mirada. Nino lo miró con una mezcla de exasperación y cariño, y por un momento brevísimo, apenas un suspiro, todo fue como antes. Como en los primeros días, cuando él era solo un embajador perdido en Japón y ella la líder que intentaba mantener el grupo unido. ¿Tenemos un trato? Preguntó Evan. Tenemos un trato, repitió Nino. Se quedaron un rato más en el porche, con el cuaderno abierto entre los dos y las primeras estrellas asomando sobre las montañas. Hablaron de música. De estribillos y arreglos. De cómo encajar las voces de las 5 en una sola canción sin que ninguna se sintiera desplazada. No hablaron del pasado. No hablaron del apartamento. No hablaron de ahí. Pero por primera vez en mucho tiempo, el silencio entre ellos no fue incómodo. Fue un silencio de trabajo. De concentración. De dos personas que estaban empezando a reconstruir algo que creían perdido. Fin del capítulo.